Y te lo pongo. Y entonces en esta segunda presentación, hoy en primer lugar va a exponer el doctor Julio César Nefa y luego la doctora María Florencia Ibarra. El tema del doctor Nefa es la profecía del fin del trabajo. Vamos a seguir con la misma dinámica, que es una exposición de alrededor de 30 minutos, para que pueda dar lugar luego a preguntas de ustedes, a la participación de los que están escuchando, y luego continuamos con la segunda exposición. El doctor Nefa es licenciado en Economía Política de la UBA, tiene un posgrado en Desarrollo Económico y Social del IEDES de París I, es diplomado en la Escuela Nacional de Administración ENA de Francia, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, especialidad de Economía de la Universidad de París I, investigador superior del CONICET y profesor en distintas universidades, especialmente Buenos Aires, La Plata, Caudeche, etc. Sus líneas de investigación y publicaciones se refieren a economía del trabajo y del empleo, economía de las innovaciones científicas y tecnológicas relacionadas con el trabajo, procesos y organización del trabajo, impacto sobre salud de las condiciones y medio ambiente del trabajo y de los riesgos psicosociales en el trabajo. Muy bien, esta es entonces hecha la presentación. Cedo la palabra a Julio Nefa y entonces adelante, ya estamos viendo que compartiste pantalla. Muy bien, creo que hay que poner F5 para que se vea más grande. Exacto, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y le decía recién a Eduardo que es un tema sobre el cual he leído mucho, pero que continúa siendo un enigma, de modo que voy a transmitirle de la manera más sintética posible esta problemática. Bueno, el orden del día sería primero el contexto en el cual surge esta problemática, autores teóricos, digamos, más relevantes, exponiéndolos, su pensamiento de una manera sintética, y luego algunos estudios empíricos sobre el tema y una propuesta, digamos, sobre la problemática a la luz de mis propias investigaciones. Ese es un poco bueno, entonces... Perdón, Julio, ¿podrías de nuevo F5 así? Porque... espérate, porque... O abajo en modo presentación, en la barra de abajo. El volumen yo lo Ahora encuentro sí. muy bajo, no sé si es problema mío o de todos. A Eduardo lo escucho bien, a Nefa lo escucho muy bajo. A ver si ahora me escucha mejor. No. No, muy bajo también. Bueno, no sé. Con el volumen de tu compu. Yo puse el volumen ahí, lo máximo, en mi parte, ¿no? Ah, entonces, no sé, Ariana, vos podés de ahí, por algún comando. No, yo lo escucho bajito, pero le subí el volumen para cuando él habla y escucho mejor, pero no hay nada que yo pueda hacer. Bueno, entonces vamos a tener que abusar el oído si vos lo tenés al máximo. Julio, de nuevo se bajó la pantalla. No es problema, sino intentarnos una vez más y no dejarlo así. Sí, sí, tal vez, a ver si lo puedo abrir un poquito más, así. Bueno, entonces, el contexto. Bueno, primero, ¿cuándo surge esto? Bueno, surge esta problemática cuando de alguna manera hay un cambio muy fuerte en el modo de desarrollo y digamos había un modo de desarrollo que los economistas llamamos keynesiano-fordista entre 1930 años, entre 1945 y mediados de los 70, donde había una hegemonía americana después de la guerra, surge el Fondo Monetario, el dólar queda sacralizado como la moneda para hacer los comercios exteriores, en un contexto de Guerra Fría, se constituye la OTAN y empiezan los procesos de descolonización, digamos, de los países del tercer mundo que eran colonias, ya sea de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Holanda,
digamos, bueno, y sobre todo de España y de Portugal. Entonces, era un momento en que la Organización Científica del Trabajo, de la cual se habló la vez pasada, permitió lograr en Estados Unidos y en los países capitalistas industrializados de la época una elevada productividad. Digamos, la introducción de la cadena de montaje permitió una producción masiva en un contexto de pleno empleo, altos salarios, negociación colectiva y una competencia entre las empresas a escala nacional, donde casi todos los países instauraron un sistema de industrialización sustitutiva de importaciones, un estado de bienestar. El Estado cumplió una función muy importante como productor, planificador, regulador del mercado, y eso dio lugar a lo que se llamó la sociedad de trabajo. Es decir, que de los factores de producción, el más importante era el trabajo, y a partir del precio del trabajo se adaptaban los demás precios de la economía. Entonces, un contexto político en el cual predominaban desde el punto de vista político, ya sea las ideologías socialdemócratas, básicamente, o también la democracia cristiana. Esas dos ideologías en Europa permitieron eso. Pero ese modo de desarrollo entró en crisis a mediados de los años 70, empezó a caer la productividad, y sobre todo porque hubo un rechazo por parte de los trabajadores de la Organización Científica del Trabajo, y dio lugar a conflictos laborales masivos, estancamiento e inflación, sobre todo luego del shock petrolero. Y eso hizo que surgiera por parte de los países más importantes, digamos, un consenso que los Williamson le llama el consenso de Washington. Es un proceso de reestructuración de los sistemas productivos donde se da marcha atrás en muchas de las cosas que se habían conseguido en el periodo anterior. Bueno, las privatizaciones de las empresas públicas y del sistema de seguridad social, la desregulación de los mercados, apertura del comercio exterior, es el contexto en que surge la mundialización y la financiarización, y, digamos, por impulso de la OCDE, la flexibilización laboral. Y todo eso dio lugar a una caída de los salarios reales, aumento de la desigualdad, de la concentración económica, y ya la competencia no es entre empresas dentro de un país, sino la competencia es internacional. Bueno, es un contexto muy importante porque, bueno, comienzan los procesos de industrialización de los países del sudeste asiático, cae el muro de Berlín, China lanza sus planes y comienza su política de desarrollo, y al mismo tiempo India, y se consolida la Unión Europea. Entonces, hay un proceso de reprimarización de las economías, aumenta la economía de servicios, y el cambio ecológico empieza ya a dar sus embates. Y eso da lugar a la configuración de las cadenas globales de valor, y se instaura un nuevo modo de desarrollo que los economistas llamamos neoliberal, donde predomina la economía financiera sobre la economía real. Y desde esa tercera revolución industrial, el microprocesador y su difusión, primero en la industria y después prácticamente en todos los servicios y demás sectores. Bueno, ese es el contexto en el cual, digamos, los autores más importantes que voy yo a mencionar. Bueno, el primero de ellos, tal vez el más conocido, el que empezó con su libro en 1995, The End of Work, el fin del trabajo. Era un científico que estaba impresionado por las nuevas tecnologías, y él constataba una elevada productividad, una tendencia irreversible al desempleo tecnológico, la heterogeneidad estructural de las economías con el predominio de la industria, digamos, que permitía, digamos, elevadas ganancias, y por lo tanto los estados podrían cobrar impuestos, pero básicamente esta ideología neoliberal trató de achicar el Estado, reducir el Estado, de modo que no se podían crear
muchos nuevos impuestos, y él lo que decía es que para hacer frente a eso había que reducir la duración de la jornada de trabajo y sobre todo consolidar el tercer sector. Es un sector de la economía, digamos, por separado del sector industrial de alta productividad y del sector público, un sector que se iba ampliando en cuanto a la cantidad de personas que vivían en el mismo, y se trataba de que esas personas tuvieran un ingreso de existencia en compartida de algunos trabajos atípicos para permitir la sobrevivencia de alguna manera de las personas. Pero, digamos, el cambio tecnológico, un desempleo de tipo estructural y esa constitución del tercer sector y otros cambios que ocurrían, digamos, una disminución de la clase obrera, conflictos sociales y laborales, y las clases pudientes que iban a huir de las grandes ciudades y se iban a aislar en las residencias privadas, los countries, barrios cerrados, provistos de dispositivos de seguridad. Y en ese sector, el tercer sector, iba a predominar un salario social, un ingreso de existencia o un ingreso mínimo, pero a cambio de un trabajo, un mínimo de subsistencia. Y el Estado es el que iba a intervenir para subsidiarlo. Pero era un resultado irreversible. Revolución tecnológica, una sociedad segmentada estructuralmente, pequeños sectores tecnológicos, pero con mucha tecnología, y un porcentaje creciente de personas en el tercer sector. No que no es tanto que iba a desaparecer el trabajo, sino que iba a surgir este sector, digamos, que iba a alojar a la mayor cantidad de los trabajadores. Bueno, un autor importante alemán, muchos de ustedes deben haber escuchado seguramente hablar de él, de Jürgen Habermas. Él hablaba, digamos, en alemán, del cambio científico-tecnológico y que eso provocaba un desempleo masivo y, digamos, estaba surgiendo al mismo tiempo otra sociedad, la sociedad comunicacional. Bueno, había habido un estudio importante en Estados Unidos donde el crecimiento económico en Estados Unidos en el último siglo, ya el crecimiento no se explicaba ni por la tierra, ni por el trabajo, ni el capital, los clásicos tres sectores, sino que aparecía un cuarto sector, que es el que explicaba la mayor parte del crecimiento, y era el cambio científico y tecnológico. Y a la luz de eso, dice Habermas, si el progreso científico y tecnológico se volvió una fuente independiente de valor, frente a lo cual la única fuente de valor para Marx era la fuerza de trabajo, esa teoría pierde cada vez más su peso. Entonces decía que Marx, obviamente, había vivido un siglo antes, no había previsto esa situación y por lo tanto la teoría del valor de trabajo no podía ser aplicada a esa nueva realidad y perdería validez. Bueno, Klaus Hofe, un sociólogo, miró también ese proceso de reestructuración económica donde las empresas industriales disminuían la planta de personal y lo mismo sucedía en la agricultura y en menor medida tal vez en la administración pública. Pero entonces para Klaus Hofe la principal causa de ese elevado desempleo era el cambio científico y tecnológico. Aumentaba la productividad, reducía la cantidad de trabajo que se incorporaba en cada producto y al mismo tiempo, digamos, había una necesidad de empleo, pero quedaba más tiempo libre, digamos, por esa falta de empleo. Entonces, él decía que todo eso implicaba la desaparición de la sociedad de trabajo, basándose en los cambios que se estaban operando en la población económicamente activa. Y decía que el fin de la sociedad del trabajo implicaba una segmentación del mercado de trabajo cada vez más fuerte entre cuellos blancos y cuellos azules, un cambio en las condiciones de vida y la pérdida de identidad de los trabajadores porque se habría llegado, dice Hofe, al final de la ética protestante del trabajo frente al placer del consumo. Un cambio importante, ¿no? Y esa sociología había puesto el acento en el trabajo, pero básicamente el cambio científico y tecnológico lo ponía en cuestión. Una filósofa muy importante, cientista política, Hannah Arendt, habría concebido de alguna manera el trabajo, decía, como un imperativo, la condición ineludible de la sobrevivencia física.
Y ella va a distinguir, por una parte, lo que sería verdaderamente la actividad del ser humano, las actividades que buscan elevar a los individuos sobre la vida misma, la ciencia, las relaciones sociales, la política, y por otro lado, las actividades tendientes a producir y a reproducir el esfuerzo requerido para los sobrevivientes. De modo que prácticamente tiene una concepción bastante negativa del trabajo manual frente a lo que sería la filosofía, la ciencia política. Es una admiradora de la filosofía griega. André Gorz, que es un austríaco que bueno, circuló por toda Europa con una intensa vida política, decía que durante la recesión se eliminan más empleos que los que se crean y el empleo permanente no cesa de disminuir, y lo que va a notar también él es que los contratos ya no son los contratos por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad, sino por tiempo determinado, y abundan los trabajos temporarios y a tiempo parcial. Y él decía que cuestiona entonces la sociedad salarial y concluye disociando radicalmente el trabajo y la remuneración, porque decía que no sería posible hacer coincidir una actividad autónoma con la reproducción de la vida material del trabajador. Decía, no hay ni va a haber nunca más suficiente trabajo remunerado, estable, a tiempo completo para todos. Pero decía que, de hecho, el capital no tendría más necesidad de trabajo y, por lo tanto, digamos, para tener efectos sobre el desempleo, lo que él propone concretamente es la reducción del tiempo de trabajo y que se hiciera de manera generalizada, rápida y significativa, utilizando la fórmula flexible en cuanto al tiempo de trabajo. Entonces, para él había llegado el fin de la sociedad salarial. Y el trabajo no aseguraba la integración social, porque decía, como falta el trabajo, los trabajadores encontraban su identidad en las luchas por transformar la sociedad y no propiamente en el trabajo. Entonces, tal vez la tesis central de él es que el concepto moderno de trabajo representa una categoría sociohistórica y no una categoría antropológica. Y esa categoría había sido inventada por el capitalismo a partir del momento en que la actividad productiva dejó de ser algo privado y sometido a la fuerza de la naturaleza. Entonces, esa extrema división social y técnica del trabajo y la burocratización no permiten la autonomía, y por lo tanto el trabajo pierde su centralidad y deja de tener un fundamento, la sociedad basada en el trabajo. Como que la tesis central de Gorz es que el trabajo es una categoría sociohistórica que va variando y no es una categoría antropológica, así que no, el trabajo no es una necesidad. Pero Michel Usson, que acaba de fallecer lamentablemente, es un economista francés que hizo un estudio muy importante, es un econometrista que estudió durante un siglo la economía francesa y constató que la productividad del trabajo había crecido 13 veces en un siglo. Y la producción que antes se hacía en una semana, al final del periodo se hacía solo en 4 horas. Y lo que antes se hacía en 1 hora, se hacía en 4 minutos. Entonces, básicamente lo que él está diciendo, bueno, no es que el trabajo desapareció, sino que de alguna manera el crecimiento de la población económicamente activa es de alguna manera superior al crecimiento del empleo. Él decía que el crecimiento de la productividad podría utilizarse ya sea para incrementar el salario real per cápita o para disminuir la duración del tiempo de trabajo, o por el contrario, lo que constataba que sucedía, disminuir la parte de los salarios en el valor agregado y así aumentar el volumen y las tasas de ganancia. Entonces, él de alguna manera critica a Rifkin, dice que es un pesimista y alguien partidario de un determinismo tecnológico que no tiene perspectiva histórica, y que, digamos, en cuanto al desempleo, él decía que obviamente si hay desempleo es porque la población económicamente activa crecía más rápido que el número de los nuevos empleos creados.
También critica a Gors, porque bueno, Gors finalmente termina cuestionando la teoría del valor de Marx. Y lo que decía Gors es que una vez que el desarrollo de la fuerza productiva hicieran posible el cambio, digamos, de sistema económico, los trabajadores, gracias a ese crecimiento de la tecnología, iban a hacer predominar el valor de uso de la fuerza de trabajo más que el valor de cambio, porque con ese aumento de la tecnología se iba a reducir sensiblemente la duración de del tiempo de trabajo. Bueno, y con respecto a Hannah Arendt, la crítica es que básicamente para ella, básicamente el trabajo sería una pena, un sufrimiento, básicamente porque la verdadera actividad de los seres humanos serían lo que se refiere a lo que es más propiamente humano, es decir, la filosofía, la ciencia política, las relaciones humanas, lo que fuera. Otro autor importante, Dominique Méda, digamos, coincide con Hannah Arendt en cuanto a la idea de que la centralidad del trabajo ya no es tal y que la sociedad, dice Dominique Méda, tiene otros fines que no sean la producción de riqueza y que los seres humanos tienen otro medio de expresión que no sean la producción y el consumo. Entonces, ella dice que el trabajo abre la puerta a una posible contaminación de todas las actividades humanas por parte de la lógica económica de la eficacia. Y su tesis central es que el trabajo no sería una categoría antropológica, una invariante de la naturaleza humana, sino una simple categoría histórica vinculada a una época posterior, digamos, al mundo griego. Entonces, Méda lo que propone es desencantar el trabajo. Es decir, no creer que el trabajo es la única fuente de reconocimiento social y de valorización. Y entonces no puede ser que tenemos que cesar de creer que nosotros no tenemos futuro sino en el trabajo. Entonces, es una cientista política que ha participado mucho en los debates, sobre todo en la reducción de la duración de la jornada laboral en Francia, cuando se adopta la ley de las 35 horas. Bueno, Robert Castel, digamos que estuvo muchas veces en Argentina, y contesta a Rifkin, y lo que dice es que estadísticamente todavía los asalariados en aquel momento constituían la mayor parte de la población económica y que el volumen total no disminuye. Pero lo que sí es que se está agrietando, dice él, la sociedad salarial, y entonces las relaciones de trabajo son cada vez más problemáticas y no se puede decir que la importancia del trabajo se ha borrado definitivamente. Pero lo que es cierto, dice él, es que con las nuevas formas de organización del trabajo se exige una mayor movilidad de la fuerza de trabajo y ese trabajo en esas condiciones incrementa la carga psíquica y la carga mental. Es alguien que introduce de alguna manera la problemática de los riesgos psicosociales en el trabajo. Quiero ver si está bien. Bueno, acá. Bueno, con respecto a los autores marxistas, bueno, básicamente lo que es impresionante es que el marxismo ortodoxo, digamos, Partido Comunista o lo que fuera, tuvo siempre una actitud muy, muy diferente, digamos, de todos estos autores que yo he mencionado, pero los no ortodoxos de alguna manera han reivindicado que el trabajo es esencialmente un valor y que el trabajo es la esencia del hombre. Y a partir de que el modo de producción capitalista se instaura, el trabajo está alienado. Pero es la esencia del hombre, también reflotando los clásicos estudios de Marx, es el trabajo. Otro marxista heterodoxo, Jean-Marie Harribey, habla de que el trabajo no es una simple categoría histórica, porque va más allá de la necesidad del hombre de producir enfrentándose a la naturaleza, porque el trabajo es constitutivo, dice él, de la esencia humana, es decir, de su condición de ser social y su deseo de desarrollo personal. Y por eso, dice él, Marx
habla primero de la abolición del trabajo alienado por el capital y luego de la emancipación del trabajo, y distingue claramente el trabajo libre del trabajo alienado. Entonces, el trabajo con el cambio científico y tecnológico deviene más intelectual, es decir, que moviliza las dimensiones cognitivas de las personas. Entonces, la introducción del cambio científico y tecnológico para él es importante, pero eso no va a provocar la desaparición del trabajo. Y el trabajo intelectual desplaza al manual, pero siempre se va a necesitar fuerza de trabajo, dice él, porque las máquinas no se hacen así solas, ni trabajan de manera totalmente autónoma. Bueno, desde otro punto de vista, con este modo de desarrollo neoliberal, han aparecido otras teorías. Voy a citar solamente dos. Una de ellas de Godet, que habla del trabajador empresario. Todos habrán escuchado hablar de los microemprendedores y cómo en las distintas universidades ese tema ha tomado mucho espacio. Y dice que la alternativa que él nombraba para hacer frente a la crisis, de alguna manera, es que el trabajo sea como un trabajo empresarial, es decir, que tenga fuente de placer y de desarrollo personal. Y al mismo tiempo, ese ser empresario abarcaría plenamente la vida de las personas. Pero eso significa disociar institucional y jurídicamente el trabajo del empleo. Si ya el trabajo tendría que ser regulado por el derecho comercial y no por el derecho laboral. Había que crear empresas monopersonales sin asalariados. Habría que establecer contratos de actividad en lugar de contratos de trabajo. Y por lo tanto, contratos de locación de servicio, pero regidos por el derecho comercial. Bueno, y otro en inglés, William Dill, va a decir más lejos, y dice que todos nosotros somos trabajadores temporarios, precarios, y por esa causa, de alguna manera, tenemos que tener un estado de ánimo muy cercano al de prestador de servicios a la empresa, y no como un asalariado tradicional. Y dice que, por lo tanto, la mayor parte de las personas no van a tener un empleo estable y durable. Y el contrato de trabajo tiene que ser sustituido por relaciones comerciales. Entonces, básicamente estos contratos de actividad o de pluriactividad es de alguna manera la propuesta. Ahora bien, hay estudios empíricos que se han hecho sobre el tema. Uno que se citó, creo, la vez pasada, es uno de Carl Frey y de Michael Osborne, que sobre la economía norteamericana llegaron a afirmar que el 47% de los trabajadores de Estados Unidos trabajaban en profesiones con un alto riesgo de desempleo, tecnología, pero eso iba a ocurrir dentro de 2 décadas. Eso lo escribió al comienzo de la década pasada. Entonces, usando la misma metodología, es decir, estudiando las profesiones, se hizo un estudio en Bélgica y ahí el resultado fue que cerca del 35% de las profesiones tenían una alta probabilidad de ser automatizadas. Y digamos, pero básicamente esos 2 estudios han sido objeto de muchas críticas, básicamente porque criticaban su metodología. Entonces, la OIT, la OCDE, el Banco Mundial, de alguna manera han disminuido ese riesgo y la magnitud del desempleo tecnológico dicen que va a quedar solo entre el 9 y el 15% del total de los que tienen empleo. Entonces, los estudios es que, digamos, cambiaron la metodología. En lugar de estudiar las profesiones, que obviamente las profesiones van a ser impactadas por el cambio científico-tecnológico, pero eso no quiere decir que los puestos de trabajo van a desaparecer. Es decir, la automatización va a reemplazar algunas tareas de alguna manera o va a cambiar, pero no todos los trabajos no estarían en riesgo y de hecho es eso lo que pasó. Entonces, según los estudios de la OCDE, solamente el 9% de los trabajos, ya no de las profesiones, estarían en alto riesgo de ser automatizados. Entonces, esta discusión dice que, bueno, básicamente este determinismo tecnológico es muy criticado porque habría que tener en cuenta, primero, hay un tiempo que transcurre entre decidir automatizar de alguna manera y que eso se lleve a cabo. El tiempo que lleva la difusión de las nuevas tecnologías
hasta transformar la estructura productiva, puede llevar varias décadas. Los estudios centrados en el desempleo tecnológico tienen poco en cuenta que se crean nuevas oportunidades laborales vinculadas a las tecnologías digitales. Y el potencial a largo plazo para la creación de empleo directo e indirecto que está vinculado a esa transición va a ser significativo. Primero porque se van a crear nuevos productos, es decir, la innovación, el cambio en los procesos, pero también hay cambios en los productos, y eso ahí se genera nuevo empleo. También las ganancias de competitividad que se lograría va a favorecer a empresas que están sujetas a una fuerte competencia internacional y pueden tener acceso a nuevos mercados. Y finalmente, el tema de la deslocalización de las actividades, que es lo que ha permitido básicamente a China ser el primer país industrial del mundo, por la deslocalización de las empresas transnacionales de los países capitalistas industrializados en China. Entonces, el otro tema que es objeto de muchos artículos ahora es de la inteligencia artificial, básicamente. Entonces, dice que, digamos, muchas veces, digamos, esta inteligencia artificial y esta revolución científica y tecnológica en la industria 4.0, básicamente es importante porque hay avances en la gestión y básicamente con la Internet de las cosas, básicamente hay avances en la velocidad de procesamiento de datos y ya toda la empresa puede estar sufriendo ese impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, ahí también eso está borrando de alguna manera las grandes diferencias que había antes entre la industria y los servicios, que están cada vez más innovados. Un estudio importante, se cita mucho, de Acemoglu y Restrepo, estudiaron de alguna manera que la forma en que la innovación técnica puede impactar a la automatización con un efecto de desplazamiento, es decir, trabajadores que estaban haciendo algunas tareas van a pasar a hacer otras, y el efecto de la productividad. Así que el aumento de la productividad, digamos, aumenta la demanda de mano de obra en los nuevos puestos de trabajo que se crean. Y está también en la introducción de las nuevas tecnologías un impacto de la demografía. Es decir, que Alemania, por ejemplo, o Japón han puesto mucho el acento en las nuevas tecnologías y en la robotización. Pero los países de Centro Europa, digamos, los que eran países comunistas, introducen las nuevas tecnologías, pero no tienen esa situación en materia de la mano de obra. Bueno, Julio, disculpas, pero ya vas media hora, ¿eh? Vas a tener que bueno, abreviar. el último autor importante, digamos, son 4 autores norteamericanos que estudiaron la inteligencia artificial en Estados Unidos, y lo que concluyeron es que, bueno, básicamente hay cambios, obviamente, pero que aumentó la actividad de los trabajadores en las empresas con inteligencia artificial. Hay vacantes, se buscan habilidades. Y también digamos, en esos establecimientos hay vacantes para los que pueden trabajar con la inteligencia artificial, pero se frenó el empleo del resto. Y hay entonces un cambio importante que está ocurriendo. Bueno, entonces, esperen que voy a pasar la otra cosa. Entonces, ¿cuál es la tesis que quisiera exponer ahora? Bueno, primero, que el trabajo no va a desaparecer, pero se va a transformar a impulso del modo de desarrollo, y en nuestro caso, del modo de desarrollo neoliberal. Hay cambios en las empresas, en la producción y en el trabajo. La subcontratación, que surge con fuerza por impulso del consenso de Washington, la tercerización, en nuestros días las economías de plataforma. Hay una crisis de la organización científica del trabajo y avanza la Lean Production, es decir, el proyecto, la tecnología productiva Toyota de algún TPS que empezó en la industria y ahora ya se habla de Lean Management. Bueno, las nuevas formas de organizar el trabajo que superan
la organización científica del trabajo, y que de alguna manera el trabajo ahora es mucho más intelectual y es mucho más intenso desde el cambio en el modo de desarrollo. Entonces, la profecía del fin del trabajo no se cumplió hasta ahora, pero cambió el trabajo. No hay ese fenómeno que hablábamos de la desaparición del trabajo. Perdón. Pero entonces, en el largo plazo, digamos, lo que ocurrió fue que aumentó, la estadística de la OIT a nivel mundial, aumentó la cantidad de trabajadores y de horas trabajadas, pero el empleo creció en menor proporción. Disminuyó la proporción de asalariados registrados, lo que está pasando también en Argentina. El desempleo y el subempleo se mantienen elevados, pero aumentó, y este es el cambio más importante, la cantidad y proporción de los trabajadores del sector informal, los no registrados y todas las formas de trabajo precario. Y estos en Argentina ya son muchos más que los trabajadores registrados. Y al mismo tiempo aumentó la desigualdad, la pobreza y la indigencia, que la pandemia agravó. Entonces, para concluir, digamos, en mi opinión, el trabajo humano tiene muchas dimensiones. Y, digamos, lo que quisiera yo afirmar es que el trabajo, digamos, no es una categoría sociohistórica, por más que cambie, sino que el trabajo es algo de una naturaleza antropológica, es propia del ser humano. ¿Por qué? Porque el trabajo es creador, puede producir algo exterior a la persona que lo ejecuta. Digamos, es un gasto de energía humana, es una actividad socialmente necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajador, creador, transformador de bienes para su supervivencia y para la reproducción de la especie humana. No es algo que es transitorio. Es también una actividad trascendente, porque los productos del trabajador van a superarlo en cuanto a su existencia física y el lugar geográfico donde lo produjo. Es decir, que el trabajo vence de alguna manera los límites que tiene el tiempo y el espacio, permite una relación muy particular con la naturaleza, pero sobre todo los últimos estudios han demostrado un poco toda la dimensión subjetiva del trabajo. Es siempre el esfuerzo de un ser humano, una actividad voluntaria orientada hacia una finalidad. Va acompañado de sufrimiento o de placer, según como sea el contenido y la organización del proceso de trabajo. Esa actividad laboral establece una relación directa y permanente con la vida y con la salud del trabajador. Y ese trabajador, al trabajar, se realiza personalmente, construye su propia identidad y busca encontrar un sentido a lo que hace. Es una actividad que nos pone a prueba, nos muestra nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, y de alguna manera requiere el trabajo, el involucramiento, es decir, el control de las emociones, digamos, porque tenemos que involucrarnos en el trabajo para poder llevarlo a cabo. Entonces, el trabajo, digamos, podríamos decir que no es algo que tenga un fin en sí mismo. Y, digamos, hemos redescubierto eso, digamos, básicamente con los estudios de estos autores que estamos trabajándolo justamente en los últimos años, Karasek, Sigris, de Jure, Golac, Coutreau. Entonces, aparece de alguna manera como consecuencia de la intensificación del trabajo producto de este modo de desarrollo neoliberal, el trabajo aparece como mucho más rico, es decir, no es solamente el cuerpo el que trabaja, sino que las dimensiones psíquicas y mentales están presentes en cada acto productivo. Y eso, digamos, ejes que permiten estudiar esto de los riesgos psicosociales. Hay exigencias psicológicas del trabajo, la cantidad, la intensidad del trabajo, los riesgos del medio ambiente, el tiempo de trabajo, la duración y la configuración, porque trabajamos de noche, trabajamos por turno, y eso está muy relacionado directamente con la fatiga
que es lo que había estudiado también Alfredo Palacio. En el trabajo necesitamos un margen de autonomía para poder hacer una actividad que nos desarrolle. Tenemos que controlar nuestras emociones, porque digamos, si no controlamos nuestras emociones, vamos a ser objeto del burnout. El trabajo implica conflictos éticos y de valores, porque hay muchos trabajadores que tienen que hacer cosas con las cuales no están de acuerdo. Y en el trabajo tenemos relaciones sociales y de trabajo con nuestros compañeros, relaciones sociales, relaciones laborales y cada vez más con los clientes y los usuarios. Es decir, el cliente aparece en ese cambio del modo de desarrollo. Y en los lugares de trabajo, bueno, son los temas que vemos en los diarios todos los días: el hostigamiento, la violencia, la discriminación, la violencia sexual, las adicciones. Y está el tema central que influye desde el punto de vista psíquico y mental, es la seguridad y la estabilidad en el empleo. De modo que creo que, digamos, la profecía no se cumplió, pero con esto termino. No, cambió el trabajo profundamente y va a seguir cambiando. No hay un determinismo tecnológico, pero en el largo plazo aumentó la cantidad de trabajadores y de horas trabajadas, también en Argentina. El empleo creció en menor proporción que la población económicamente activa. Disminuyó la proporción de asalariados registrados en Argentina, eso está cayendo. El desempleo y el subempleo se mantienen elevados, pero aumentó la cantidad y la proporción de trabajadores del sector informal, los no registrados y todas las formas de trabajo precario. Y haciendo una simple estadística, ya son muchos más que los trabajadores registrados. Como que hay un cambio profundo en el proceso de trabajo. Y sobre todo los trabajos de Piketty han demostrado que ya desde sus estudios empiezan en los años 70 del siglo pasado. Desde entonces, en todos los países del mundo, en todos, aumentó la desigualdad, la pobreza, la indigencia, y la pandemia los agravó. Entonces, termino diciendo que estaríamos saliendo de la era del proletariado, que era la problemática, digamos, que se desarrolló en el siglo XX, y ahora estamos entrados en la era del precariado. Es decir, que cada vez más va a haber trabajadores precarios, pero que el trabajo no va a desaparecer. Bueno, muchas gracias por su atención y discúlpenme que me pasé un poquito. Gracias, Julio. Entonces abrimos el espacio de las preguntas. ¿Alguien quiere realizar una pregunta? O una crítica, ¿no? Está bien. Bueno, mientras preparan la pregunta, yo tengo una. Julio, todos los avances científico-tecnológicos que vos describiste quizá no terminen con el trabajo, el mito del fin del trabajo, pero sí quizá estamos en condiciones, eso te lo pregunto a vos como experto, de la reducción de la jornada de trabajo. Y como en la época del proletariado, la reducción de la jornada o la estabilización en las 8 horas fue un hito, quizá estemos entrando en una época que sin desaparecer el trabajo, sí se reduzcan las jornadas. Bueno, es una problemática que tiene muchas significaciones también de tipo política. Bueno, yo diría que los trabajos que yo leí, digamos, en 2 siglos, la productividad se multiplicó por 30. Pero la reducción de la jornada de trabajo solo bajó de 16 a 8 horas. De modo que ahí alguien se quedó con el vuelto, como se dice, ¿no? Alguien se quedó con el vuelto. Y eso, la explicación no es científica ni tecnológica, es una explicación política, es el modo de desarrollo. Bueno, y las experiencias que hay de reducción de la jornada de trabajo, algunas son, bueno, en Europa, Alemania se trabajan 37 horas. En Francia la ley es de 35 horas semanales y prácticamente están como prohibidas las horas extras. Y ahora les obligan a los ejecutivos de las empresas, hay inspectores del trabajo que van y controlan, básicamente si están trabajando más de las 35 horas. Y entonces hacen una especie de banco de horas, tienen RTT, le llaman, reducción del tiempo de trabajo, y cada uno si trabajó 1 hora más de las 35, después puede trabajar 1 hora menos. Bueno,
de modo que es posible la reducción de la jornada de trabajo por este incremento de la productividad, pero eso implica un cambio fuerte en la organización de las empresas y en la organización del trabajo, es decir, que tiene que ser una cosa más flexible, porque digamos, si la gente trabaja menos, pero los consumidores, los clientes, los usuarios necesitan que la gente trabaje, de modo que habría que hacer horarios flexibles, la gente tendría que estar dispuesta algunos días para trabajar solamente 35 horas, venir más temprano, otros tendrán que quedarse un poco más tarde. Está el tema del trabajo por turno, porque bueno, el trabajo por turno implica un cambio muy fuerte, ¿sí? Cuando se pasa de 8 horas a 6 horas de trabajo, por ejemplo, nocturno, bueno, se precisa otro equipo, de modo que implica costos, y los empresarios, en Francia se negoció empresa por empresa la reducción de la jornada de trabajo. Fue un proceso interesantísimo, porque empresarios y los trabajadores, por lo general los sindicatos, discutían la reducción, bueno, pero ¿qué pedían a cambio? Bueno, los empresarios se dieron cuenta de que como la productividad aumentaba tanto, eso no iba a cuestionar su tasa de ganancia, pero lo que hicieron fueron muy pillos, porque, por ejemplo, el horario de trabajo, los franceses se le dan mucha importancia a la comida. Bueno, básicamente en lugar de 1 hora para comer paga, redujeron a media hora o 20 minutos. Eso fue algo que pasó. Segundo, digamos, había antes muchas posibilidades por la ley de educación permanente. Los trabajadores podían utilizar, digamos, tiempo, digamos, fuera de la empresa para estudiar. Bueno, eso se redujo. Básicamente se fue mucho más exigente con el ausentismo y con las llegadas tarde. De modo que los empresarios trataron de compensar eso, pero digamos, las 25 horas no provocaron la desaparición de Francia ni la caída de la producción. Pero es un problema que no es solamente tecnológico, sino que es político y requiere por parte de los empresarios y de los trabajadores una cierta flexibilidad, porque va a haber que hacer cambios, digamos, para que los consumidores y los usuarios no sufran por esta causa. De modo que el problema es más bien político y, digamos, lo que es lamentable es que en Argentina esa problemática, bueno, están todos tan acuciados por el tema del salario, el desempleo, esa problemática no tiene toda la importancia que podía tener, porque en el caso de Francia se hablaba de trabajar menos para que trabajen todos. Era un poco el lema, ¿no? Trabajar menos para que trabajan todos. Porque si no, si sigue la duración de la jornada de trabajo tan larga, va a haber muchos desempleados que no van a poder salir de esa situación. Como que son mis comentarios a esa pregunta, que me pareció muy, pero muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, yo te quería hacer una consulta. Sí. Adelante. ¿Cómo te va? Impresionante la exposición del profesor Nefa, la verdad que con muchísima calidad y muy esclarecedora. Ahora, a nosotros nos pasa que hay cosas contradictorias que suceden y que sería una consulta. En el mundo hay muchos países desarrollados que intentan, sobre todo europeos, que intentan o reducir las horas de trabajo, que es una propuesta muy vieja, que tiene décadas, y ahora lo que hacen también es sacarle un día de trabajo a la semana. Entonces, en vez de trabajar 5 días, trabajan 4 días. Son pruebas piloto que se hacen en España, o que se hacen en Inglaterra o en otros países, y que, en principio, por lo que uno lee y por lo que uno escucha, no redunda en una baja de la productividad, ¿no? Esto pasa en los países, o en algunos países progresistas desarrollados o desarrollados. Ahora, por otro lado, en Latinoamérica o en la Argentina tenemos una situación totalmente distinta, que es que el mercado del trabajo formal es cada día menor, como bien lo explicó el profesor. Pero la necesidad de trabajo de los argentinos cada día es mayor. O sea, hay 6 millones de argentinos que están registrados aproximadamente, y hay otros 10 millones o más, 15, que no están registrados en ningún lado, que están precarizados o que directamente dependen de los planes sociales en la Argentina. Entonces, si esta es la realidad, y siempre es interesante recordar lo que decía Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que decía, pero muchachos, si nosotros peleamos los socialistas por la reducción de las horas de trabajo, pero resulta que después el trabajador trabaja
6 horas en un lugar, pero en vez de irse a la casa a trabajar, a estudiar o a hacer otro tipo de actividad recreativa, va y se busca otro trabajo, estamos lo mismo. Esto lo decía Pepe Mujica en un seminario en que yo participé, y la verdad es esclarecedor de lo que nos pasa, porque aún en la Argentina trabajando formalmente y trabajando en blanco, hay una gran porción de la población, cada día más, que está por debajo de la línea de la pobreza, trabajando formalmente. Entonces yo le pregunto, la pregunta sería, ¿cómo compatibilizar todo este estudio teórico y que en algunos lugares se lleva adelante en forma práctica con la realidad argentina? ¿Cuál es el futuro del trabajo en la Argentina? Esa sería la pregunta. Nuestra situación actual. Bueno, digamos, creo que si entendí bien, usted forma parte del Partido Socialista, de modo que tiene a Alfredo Palacios en su memoria. Bueno, básicamente el problema de Argentina y América Latina es que la tasa de crecimiento económica es muy baja. Es decir, y eso se debe a la baja productividad. Es decir, que en Argentina la productividad del trabajo es muy baja comparando con otros países y por lo tanto los salarios son también bajos. De modo que, digamos, la gente más que pedir una reducción de la jornada de trabajo, actualmente lo que piden es un aumento del salario, pero sabemos que el salario corre siempre atrás de la inflación, entonces buscan las horas extras. Y bueno, en algunas empresas que estamos estudiando hay una pelea por las horas extras. Y las horas extras y por el trabajo, hacer los turnos del trabajo nocturno, que son dañinos para la salud, la gente se pelea porque ahí se paga el 100% más en algunos casos. De modo que el tema central y que, bueno, en mi opinión, no aparece en el debate de los políticos es el tema de la productividad del trabajo. Y eso hay estudios muy buenos de la OIT, sobre el tema de la productividad del trabajo. Y la vez pasada en la otra reunión yo mencioné una publicación que no llegamos a terminar de lo que ocurrió, digamos, entre los años 52, después de la crisis fuerte que hubo en aquel momento y una reestructuración económica, al 55, el tema de la productividad era algo que estaba era el debate más importante, pero en aquel momento todavía no había esa revolución científica y tecnológica. De modo que el problema era cambiar la organización del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos y todo eso. Y bueno, los trabajadores pedían en compensación de eso un aumento salarial. Entonces, en la actualidad es un tema pendiente, digamos, y creo que no salimos de donde estamos si no aumenta la productividad. Pero el aumento de la productividad no es solamente el resultado de la intensificación del trabajo. Hay que cambiar la organización del trabajo, la introducción de nuevas máquinas, la formación profesional de los trabajadores. De alguna manera es un cambio importante, pero si no aumenta la productividad, digamos, el crecimiento económico en Argentina va a ser siempre muy bajo. Y cada vez que leo algo que me hace poner mal, porque digamos, el Producto Bruto Interno per cápita es menor que el de 1974. Como que entonces hablan de Argentina, la revolución, pasó nada. 1974 es el mismo Producto Bruto Interno per cápita, esa es la explicación. Y porque no aumentó la productividad. Y la productividad tiene que ser el resultado de una negociación conjunta. Una negociación conjunta, es decir, que los trabajadores tienen que darse cuenta que hay que cambiar la organización del trabajo. La nuestra es una organización del trabajo que está consecuencia de la crisis del siglo pasado en los años 73, 74, 75, y los convenios colectivos de trabajo son del año 75 en Argentina. Y nadie Y la los ley quiere del cambiar. 73. Nadie los quiere, no, del 74. Y nadie los quiere cambiar. Los patrones no necesitan cambiar eso porque cambió tanto la tecnología que muchos puestos de trabajo ya no existen más. De modo que nadie puede invocar el convenio colectivo de trabajo porque no existe más. Y los sindicatos no quieren negociar a fondo porque perdieron la guerra, están en retirada. De modo que una negociación colectiva, los empresarios van a imponer la norma. De modo que eso, entonces, digamos, para mí es central esa problemática que usted planteó. Y en mi opinión, bueno, y las experiencias que hay de reducción de trabajo en 4 días
bueno, son casos muy parciales, ¿no? Muy específicos, y son empresas con, digamos, trabajan 4 días, pero la empresa trabaja los 7 días de la semana. Es decir, algunos trabajan 4, de modo que requiere la flexibilidad de esos trabajadores para, la fábrica funciona siempre, pero unos trabajan 4 días, de lunes a jueves, otros trabajan de martes a viernes, otros trabajan de miércoles a sábado, otros, pero requiere entonces una flexibilidad. Hasta ahora los resultados son buenos, pero son casos muy especiales y hay que ver, digamos, conocerlos en detalle. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Una última pregunta, tenemos tiempo, muy breve. ¿Alguno quiere preguntar? Sí, adelante, José. Adelante. Estás muteado. Estás muteado. Pepe, estás muteado. Sí, en la exposición del profesor Nefa me hacía recordar, también como una especie de conclusión, cuando Coriat, en la metamorfosis de la cuestión social, lo cita al historiador Agueremec y toma la palabra en francés salaria. Gueremec la está usando en el siglo XV-XVI, con lo cual, frente a esta conclusión, estaríamos en la finalización de una amplísima etapa que aproximadamente iría desde los tiempos modernos, considerando estos trabajos de Gueremec del siglo XVI y XVII, hasta la actualidad. Estamos a 5 siglos, con lo cual daría la impresión de que esta nueva etapa, pensando en cuánto tardan en desaparecer las anteriores, esta nueva etapa es amplísima en la escala de tiempo. Bueno, esta observación, nada más. Muchas gracias. Bueno, bueno, el trabajo, como traté de explicar, es algo que cambia. Bueno, pensemos que según los modos de producción, el trabajo cambió. Una cosa era el modo de producción asiático, otra Claro. cosa el modo de producción esclavista, que duró hasta fines del siglo XIX, ¿no? El modo de producción feudal, desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa, pongamos, y luego el modo de producción capitalista que existe cuando coexistiendo con estos otros modos de producción, ya, digamos, siglo XV, básicamente cuando surge el modo de producción capitalista. Y ahí es donde el asalariado adopta la forma, digamos, como estamos nosotros, pero cambió básicamente como consecuencia de las luchas obreras en el siglo XIX, ¿no? Piensen todo, fue un siglo muy rico ese, porque nacieron todas las ideologías que están presentes hoy día. El anarquismo, el socialismo utópico, el socialismo científico, el cooperativismo, la socialdemocracia, la doctrina social de la Iglesia, todo eso surgió en el siglo XIX y impulsado tal vez por las luchas que hubo, digamos que eran luchas terribles porque no había sindicatos, no había legislación del trabajo hasta los años 1880, básicamente no había sindicatos, de modo que no había legislación del trabajo. En esas condiciones, digamos, las luchas hicieron que, digamos, hubiera un progreso. Cuando uno piensa históricamente, es un cambio fenomenal el que ocurrió. Básicamente, y fue consecuencia de esas luchas obreras y, bueno, la gran cantidad de muertos, digamos, en el trabajo, ¿no? Como consecuencia de accidentes, enfermedades profesionales. De modo que un cambio importante es cuando, digamos, la segunda internacional en París, en 1889, 1890,
propone el 1 de mayo como día, los anarquistas decían que era un día de duelo, los socialistas uno que era de duelo y los anarquistas que era un día de gloria porque era el trabajo, Sí, sí. el día del trabajo, y miren todo lo que pasó desde esa época, de modo que si uno fuera historiador diría, bueno, esto no terminó. No, si todo eso pasó, esto no terminó, es decir, la situación actual no es que estamos condenados. Entonces, los historiadores en eso ayudan a ver esa perspectiva y cómo el trabajo va evolucionando y cómo se descubre cada vez más que es un acto humano que involucra no solamente al cuerpo, sino en las dimensiones psíquicas y mentales. Bueno, eso es un descubrimiento y la gente va tomando conciencia de este tema. Digamos, y bueno, ya la legislación europea toma en cuenta eso, 3 países latinoamericanos toman en cuenta el estrés y los problemas de riesgo psicosocial en su legislación, Chile, Colombia y México. Y nosotros estamos todavía con la ley de contrato de trabajo y con la ley de higiene y seguridad y con el riesgo de trabajo, donde no hay en Argentina ninguna enfermedad de tipo psíquico y mental que sea considerada como algo resultado del trabajo. De modo que solamente el cuerpo. Bueno, entonces, eso es para darnos cuenta en qué situación estamos, ¿no? En qué situación estamos. Sí. Bueno, muy bien, les agradezco especialmente al doctor Nefa por su exposición y entonces pasamos a la próxima, de la doctora Florencia Ibarra, que tratará sobre la fatiga y sus proyecciones sociales, el contexto de ideas que enmarcaron su producción y su impacto en la historia de la psicología. La doctora Florencia Ibarra es profesora adjunta regular de Historia de la Psicología, Cátedra 2 en la Facultad de Psicología de UBA, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia de la Psicología. Actualmente dirige el proyecto UBA-SID, el Laboratorio de Psicología Experimental de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 1901 y 1948, historización contextualizada de sus discursos y prácticas. Es directora general académica de la Facultad de Psicología de UBA. Muy bien, adelante por favor, Florencia. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, que les haya resultado interesante proponer también la mirada de la psicología, lo que tiene que ver desde la historia de la psicología con respecto a esta obra magnífica de Palacios y que ha representado un hito para lo que es la historia de la psicología y es de donde los voy a llevar a pasear hoy acerca de ese tema. Y también quiero agradecer, bueno, por supuesto, a la Facultad de Psicología, a sus autoridades que se preocupan por la preservación de nuestra memoria, al Museo de la Psicología Experimental, a la cátedra a la cual pertenezco y obviamente al equipo de investigación, que digamos, uno no trabaja nunca solo, siempre en relación al equipo de investigación y a una institución. Entonces, bueno, a partir de eso les quiero proponer un paseo acerca de lo que es el impacto de esta obra de Alfredo Palacios en la historia de la psicología. La parte de abajo de esta diapositiva intenta, digamos, marcar los principales hitos de los que les voy a contar el día de hoy. Por supuesto, empezando por la experiencia que realizó Palacios pidiendo asesoramiento y asistencia al laboratorio de psicología experimental. Bueno, ¿qué era la psicología experimental en esa época? ¿Cómo se pensaba la psicología? Y después una de las cuestiones que a mí me interesa y a nuestro equipo de investigación también, que tiene que ver con los laboratorios, el destino de estos laboratorios en el tiempo. Y es así que, bueno, recortando el tema en lo que les interesa a ustedes, digamos, porque la invitación viene de parte de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, justamente ese expediente, que es de la Facultad de Económicas, vamos a ver a partir de un expediente, es interesante, yo acá traje solo unos recortes, después les puedo pasar el expediente completo, eso lo trabajé con la licenciada Lucila Aranda, para ver a partir de ese expediente justamente cuál fue el destino de ese laboratorio que creó Alfredo Palacios en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, empecemos el recorrido entonces. Bueno,
si puedo, porque no puedo dar. Ahí está, a ver, ahí está, muy bien. Bueno, efectivamente lo que primero hay que decir es que Alfredo Palacios tempranamente en su actuación, en este caso que estoy presentando acá, es en su actuación parlamentaria, ¿no? Como primer diputado socialista en Latinoamérica. Tempranamente, digo, este texto que elegí es de 1907, es el debate parlamentario, donde él ya planteaba la necesidad de legislar acerca de los derechos, bueno, en este caso de las mujeres y los niños que trabajan, ¿no? Una cuestión que hoy en día nos podría llamar la atención, de que se naturalice o se quiera legislar, ¿no? Efectivamente sobre algo que sucedía, que era el trabajo infantil en esa época. Esto es en 1907, donde ya citaba a los trabajos de mozo, y los citaba, y en el recuadro rojo que aparece a la derecha, lo citaba, digamos, como habiéndolo citado ya incluso anteriormente, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es una preocupación temprana de Palacios, siendo, insisto, ¿no? Como parlamentario. Y esto es interesante si uno ve las fechas en las cuales el libro de Mozo se publica y se traduce, ¿no? Voy a tomar ahora un par de datos del doctor Hugo Klappenbach, que justamente trabajó sobre este tema y otros más en nuestra área, historia de la psicología, ¿sí? Y él dice que efectivamente en 1893, perdón, el texto original de Mozo acerca de la fatiga es de 1891, y en 1893 ya se traduce al castellano, ¿no? Esto marca efectivamente el impacto de la obra en el mundo, ¿no? Esta rápida traducción de esta obra a distintos idiomas al castellano, y bueno, efectivamente su diseminación en el mundo. Y Palacios lo toma, es decir, que está tomando efectivamente una de las obras de impacto de ese momento. Bueno, y así entonces, ahora sí vamos directamente al libro, al de 1922, que es el que estamos homenajeando, para ver efectivamente cuál es el trabajo, la investigación que realiza Palacios en los talleres del Estado, con asistencia de la psicología experimental, ¿no? Efectivamente, luego de varios intentos como lo vimos anteriormente, ¿no? Había sido ya un intento de Palacios de establecer la legislación acerca del trabajo de manera parlamentaria, ahora en 1922, ya por fuera del Parlamento, y a partir, como ya lo mencionaron la vez pasada, y efectivamente yo también lo relevé, a partir de un pedido de Thomas de la OIT, que lo realiza en 1921, de efectivamente vuelve Palacios sobre esta cuestión de legislar acerca de la jornada laboral, y esta vez él ahí explícitamente lo menciona, el hecho de argumentarlo de manera científica, ¿no? De demostrar científicamente cuáles son los efectos, con la psicofisiología, cuáles son los efectos producidos en el hombre por el trabajo continuado. Y efectivamente entonces el objetivo de Palacios, y esto es muy interesante, el hecho de llevar el laboratorio a la fábrica, porque efectivamente eso es lo que hace. Lleva los instrumentos del laboratorio a estos talleres que él elige de manera estratégica por ser en ese momento un modo de trabajo estatal y por lo tanto benigno, lo que son las condiciones laborales eran benignas en ese momento. Muy bien. ¿Y en qué consistió? Bueno, digamos que con qué recursos contaba él. Bueno, obtuvo entonces de la Facultad de Filosofía y Letras los aparatos necesarios, así como la cooperación del encargado del laboratorio, que era el profesor Alberti. Alberti trabajaba en el laboratorio de psicología experimental, que se inició en la Facultad de Filosofía y Letras en 1902, y obtuvo la colaboración de Alberti, que era una colaboración técnica imprescindible, ¿no? Porque, bueno, obviamente Palacios era un abogado, quien iba a llevar adelante técnicamente esta experiencia era Alberti, quien tenía sobrada, digamos, experticia en esta materia. Obtuvo el permiso para instalar el laboratorio en los talleres de Riachuelo, es decir, que lleva los instrumentos a los talleres, y el Ministerio de Obras Públicas pone a su disposición
esta pequeña embarcación, el Pampero, la cual él arrimó a la tierra, ahí dormía, pernoctaba, dice él, y durante los meses, a los días del mes de julio de 1921, salía a la mañana a realizar la experiencia. Bueno, ¿por qué los globos que puse a la izquierda? Bueno, porque efectivamente no encontré una fotografía acerca de el barquito, esta pequeña embarcación llamada el Pampero. Estoy en busca, si alguien tiene alguna pista, por favor. Pero sí estos globos, porque efectivamente a Alfredo Palacios le gustaba viajar en globo, ahí está, ¿sí? El tercero, el del medio, en Buenos Aires, pero justamente se había iniciado en los viajes en globo por Newbery, a quien conocía, y a quien lo invitó, ¿sí? a viajar en el Pampero, el famoso Pampero, el globo Pampero, que bueno, tuvo el accidente trágico. Por lo cual yo siempre pienso, digamos, me gusta pensar así, que cuando le propusieron, digamos, la embarcación, el pequeño barquito, el Pampero, él debe haber recordado ese nombre a su amigo Newbery y el accidente. Bueno, ¿qué hizo esas frías madrugadas de julio, ¿no? Me imagino, un barco arrimado en el riachuelo, saliendo a las 5 de la mañana, hacer estas experiencias, ¿no? El frío debe haber sido el contexto de ese momento. Bueno, ¿qué hacía? ¿Cuál fue la experiencia a la cual se dedicó? Bueno, leámosla y vamos a ver qué se puede entender. A la mañana, ¿cuáles eran las pruebas a las cuales sometió a los obreros? Recolección de orina, vamos a ver, de los trabajadores, ergograma, dinamometría, de ambas manos, primero de una, después de la otra, 10 veces, dinamograma, proxesigrama, mioestesiometría, estesiometría. Bueno, evidentemente habría que explicar mucho, pero sin explicar demasiado, fíjense que ya los mismos nombres de las palabras dan cuenta de cuál era el objetivo de la aplicación de estos instrumentos, ¿no? Grama, metría. Efectivamente se trataba de una medición y el registro de esa medición, ¿no? Grama, metría. Bueno, obviamente me detengo en el ergograma, que bueno, es un instrumento que bueno, resulta muy interesante porque había varios ergogramas, es el de Mozo, ¿sí? Es efectivamente el instrumento, digamos, vedette, si podemos decir así, de este momento. Los demás se refieren a la atención, la estesiometría en relación a la percepción y la sensación táctil, y el ergograma lo que va a graficar justamente es una curva de trabajo. Esa es la foto original del libro de Palacios, que está muy bien, pero no se ve tan bien como en esta, que paso ahora. Efectivamente, fíjense en qué consiste el ergograma. El brazo se encuentra sujeto, todo el brazo y toda la mano está sujeto. Lo único que queda móvil, susceptible de movimiento, es el dedo mayor, ¿sí? Del cual está unido una cuerda, como verán, y de esa cuerda pende una pesa de 3 kilos, ¿sí? Y el experimento, la experiencia, consiste en que el sujeto levante esa pesa al ritmo, ¿sí? Establecido por el experimentador. Obviamente eso produce un trabajo muscular. Palacios dice que esta experiencia se realizó con sujetos y experiencias en las cuales se requería trabajo muscular y algunos también acompañados de atención, ¿sí? Pero fíjense que justamente este instrumento lo que va a graficar es justamente lo que se refiere al trabajo muscular, ¿sí? Y efectivamente era fundamentalmente el trabajo que se pensaba, el trabajo muscular o aquel, ahora lo vamos a ver, vinculado con funciones corporales, ¿sí? Y este instrumento es un ejemplo bien gráfico de eso. A la derecha, abajo, pueden ver los estudios que hacían también los estudiantes.
como dijo el profesor Escarano la vez pasada, una de las cuestiones interesantes y que le resultaba de interés también a Alfredo Palacios, era la cuestión de enmarcar la enseñanza en el seminario, en el cual los alumnos realizaban trabajos. También los hacían en el laboratorio de psicología experimental, que era un laboratorio que estaba anexo a la cátedra de psicología experimental, y los estudiantes, ¿sí? Que está abajo es un trabajo de los estudiantes, realizaban los estudios y los trabajos prácticos con este instrumental, ¿sí? Es decir, que se utilizaba. Bueno, una de las cuestiones fundamentales entonces es qué es lo que se considera fatiga y qué es lo que mide el ergógrafo, que es el trabajo muscular que deriva en la fatiga. Y efectivamente, como lo dice Palacios, tomando los principales trabajos de la época, la fatiga es una intoxicación, y acá toma a Mozo, lo toma casi literalmente, por eso pongo frases del libro de Mozo, frases del libro de Palacios, y frases de Ioteico, a quien también cita casi textual. Y efectivamente, entonces, la fatiga es una intoxicación, que se produce ¿cómo? Bueno, efectivamente, cuando el músculo trabaja, produce ácido láctico, que es justamente un derivado, una consecuencia de la combustión, ¿sí? del músculo. Ese ácido láctico circula por la sangre y debe metabolizarse, y se metaboliza a través del hígado. Y efectivamente, el hígado es un buen metabolizador siempre y cuando se le dé tiempo. Por lo cual, el hígado puede metabolizar ese ácido láctico producido por el trabajo muscular durante un tiempo, ¿sí? El aumento excesivo de ese ácido láctico produce una intoxicación llamada fatiga. Esa es la fatiga. Es una intoxicación por trabajo muscular continuado. Es muy diferente a lo que es el cansancio. Él lo dice claramente, tomando a Mozo, el cansancio es por un déficit, ¿no? Falta azúcar en sangre, por ejemplo, bueno, estoy un poco agotado, uno toma un café y eso ya lo levanta. La fatiga es muy diferente a eso. Con lo cual, frente a la fatiga, lo único que queda es el descanso. No hay otra solución a la fatiga. Lo dice así, Palacios tomando a Mozo, es un proceso químico, a diferencia del agotamiento. Como consecuencia de eso, y ahí toma Ioteico de manera literal, insisto, lo que cité ahí es una frase de Ioteico, pero uno lo puede buscar y encontrar literalmente en lo que dice Palacios, dice que las últimas horas de la jornada son las que exigen mayor esfuerzo y las que producen menos, ¿no? Con lo cual, en el sentido de aumentar la productividad, jornadas laborales extendidas no sería lo aconsejable. Nuestro cuerpo no puede compararse con un locomóvil, ya ustedes también los ponentes de la vez anterior lo han dicho con mucho más fundamento, digamos, en las teorías económicas que yo. Efectivamente no puede compararse al hombre con una máquina, porque efectivamente no opera de la misma manera, porque el hombre es un conjunto de órganos diferentes a la máquina, cuyo engranaje se puede reemplazar, en el caso del hombre no, es un cuerpo fisiológico, como lo dice Palacios, y a su vez eso también encierra una crítica a los modelos tayloristas, ¿no? Presentes en la época. Ahora, una de las cuestiones interesantes para ver, para pensar acerca de esta experiencia y la propuesta de Palacios, es que efectivamente están pensando el trabajo desde un punto, tomando un punto, un aspecto, que muestra justamente cuando el trabajo falla. ¿Se entiende, no? Porque justamente la fatiga muestra el punto en el que el trabajo tiene que detenerse desde el punto de vista psicofisiológico. Y eso es una cuestión muy interesante porque eso hace a lo que era la concepción de la psicología en esa época, que efectivamente comparaba lo que eran los procesos normales con los procesos anormales, ¿sí? Y en ese caso, bueno, un pequeño paseo por lo que es lo que fue el laboratorio de psicología experimental, que estuvo a cargo del doctor Horacio Piñero, un médico de mucho renombre en esa época, muy importante,
para que tengan una idea de su importancia, además de tener a su cargo la cátedra de Psicología Experimental, primero en el Colegio Nacional Buenos Aires y después en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo una segunda cátedra en la Facultad de de Medicina, la cátedra de Fisiología, cuyo sucesor, una vez que muere Horacio Piñeiro, fue ni más ni menos que Jussey, a quien Jussey siempre, ¿no?, se refiere a Horacio Piñeiro como su maestro. Y efectivamente Horacio Piñeiro escribe ese libro, el que, digamos, copié el encabezado nada más, llamado Trabajos de Psicología Normal y Patológica, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque efectivamente, basándose, lo voy a decir muy rápidamente y probablemente por ser de rápido, escaso y mal, pero basándose, tomando como antecedente, como referente teórico los trabajos de Ribot en Francia, efectivamente lo patológico, sí, lo patológico, las enfermedades, muestran como si fueran a contracara el negativo de los procesos normales, con los cuales efectivamente esto abre digamos, la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la indicación de estudiar lo patológico, de estudiar aquello donde se produce una falla, un impedimento, un detenimiento de los procesos normales, porque justamente eso lo que muestra es justamente como una lupa, como un aumento, los procesos normales mismos, ¿no? Permiten la posibilidad de estudiarlos en un detalle que la normalidad mismo probablemente no se adviertan como tal. Este es el momento entonces donde se estudia las anormalidades y se coleccionan justamente, ¿no?, los casos patológicos, los puntos de falla. Es el momento de los grandes museos de anormalidades, ¿no?, en este momento. Fíjense la caricatura que está a la derecha. Es una caricatura en la revista, publicada en la revista Caras y Caretas. Es una caricatura de Horacio Piñeiro. Bueno, muy interesante. Caras y Caretas, bueno, si bien era una revista, podemos decir, de divulgación, bueno, hasta cierto punto, porque también tenía, digamos, estas caricaturas que había que saber entender. No cualquiera podía entender qué significaba esa caricatura, ¿no? Bueno, está ahí el doctor Horacio Piñeiro, sus libros, se puede ver el laboratorio, ¿no? Está el laboratorio. Bueno, esta luz de acá, no sé, una hipótesis puede ser la luz de la conciencia, la razón, ¿no? Ponele. Pero lo interesante es esta, no sé si acá lo ven, ¿no? Hay un cráneo y hay una mariposa. ¿Qué podrá querer decir, ¿no? Esto obviamente es un signo que quiere decir algo. Y es muy, muy interesante porque este cráneo y esta mariposa es la forma de decir psicofisiología. Esto es la psicofisiología y es efectivamente la concepción que se tenía sobre lo psíquico. Bueno, obviamente el cráneo es lo material, ¿no?, la materialidad del cuerpo humano. Podemos decir que representa al cuerpo humano lo fisiológico, lo material. ¿Y la mariposa qué es? Bueno, la mariposa es la forma en que se representa lo psíquico, ¿no? Psique se representa, los griegos la representaban como una mariposa, con lo cual efectivamente la psicofisiología y esta noción entonces de que lo psíquico, lo psicológico, se apoya sobre lo fisiológico y justamente lo psíquico es un reflejo de lo fisiológico. Volviendo al tema de la fatiga, entonces, como lo dice Mozo, como lo dicen digamos, lo que se dedicaba a la psicología experimental en ese momento, es un proceso fisiológico de intoxicación que se siente como fatiga. Incluso el mismo Mozo dice, ¿no? Es un proceso de intoxicación que se siente. Sobre ese proceso fisiológico de intoxicación
Está entonces el sentimiento, podría decirse, de fatiga, como dicen ellos, un leve cansancio, y las consecuencias sociales también, ¿no? Qué vida para ese sujeto, para ese padre volviendo a su casa en ese estado de intoxicación, etcétera. La psicofisiología. Bueno, muy bien. En este contexto, entonces, evidentemente, si esto es la psicofisiología y los instrumentos de psicología experimental servían y, digamos, eran utilizados como para fundamentar esta noción de lo psicológico, efectivamente es un momento donde vemos que los laboratorios de psicología experimental proliferaron. No solamente en Argentina, que ahora vamos a ver los que hizo Palacios, sino en el mundo, ¿sí? No lo puse acá para no aburrirlos, pero efectivamente en el mundo los laboratorios de psicología experimental proliferaron en este momento. Es el momento de auge de la psicología experimental. Estamos en el momento entre guerras. El auge de la psicología experimental se desarrolla en los primeros años del siglo XX, y vamos a ver que comienza a decrecer a partir de los años 20, los años 30. Bueno, ¿no? Fíjense, el Laboratorio de Psicología Experimental. Este es un recorte del diario La Prensa también, ¿no? Donde efectivamente era entonces el laboratorio, lo que suponía estaban los últimos avances del mundo en la Argentina. Para que tengan una idea, los instrumentos que se utilizaban en el Laboratorio de Psicología Experimental se compraron en la misma fábrica que construyó los instrumentos de Wundt, que fue el padre de la psicología experimental en Alemania, ¿sí? Y Horacio Piñero, viajó a Alemania y a Europa para conocer la instalación de los laboratorios en Europa, ¿sí? Y la tecnología que había en Argentina era de vanguardia, era picábamos en punta con eso en ese momento. Bueno, veamos los de Palacio. Los demás laboratorios, porque efectivamente así lo llama Foradori, que es un autor que compiló, ¿no? Contemporáneo casi de estos autores que estoy mencionando, compiló los datos durante, digamos, de todos los laboratorios en esa época. Y él dice que el primero fue el laboratorio de psicología experimental de la Facultad de Filosofía y Letras, que produjo una proliferación de otros laboratorios que llama los demás laboratorios para marcar esta línea de continuidad, ¿no? Y efectivamente los que corresponden a Palacios fueron dos. En 1923, un año después de la experiencia, 2 años después de la experiencia, un año después del libro, el Laboratorio de Psicofisiología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, donde él, por supuesto, era decano, ¿sí? Y efectivamente él escribe mucho. Hay bastantes escritos y textos donde él presenta el laboratorio, cuál es el soporte, la ayuda que la psicología experimental realiza con respecto al derecho. No hay que olvidarse que uno de los primeros trabajos de psicología experimental tuvieron que ver con el análisis de los testigos durante los juicios, ¿sí? Análisis se llama in the stand of the witness, en el banquillo de los testigos, vendría a ser, donde efectivamente la psicología experimental empieza a trabajar con respecto a los vínculos entre la psicología y el derecho. Y en 1926, bueno, el Laboratorio de Psicología, que estuvo anexo a la Cátedra de Legislación del Trabajo en Económicas en la UBA, donde también llamó a Alberti. En todos estaba Alberti, este técnico maravilloso, que efectivamente asistía en la parte técnica en estos laboratorios de psicología experimental. Y ahí tomé una cita, digamos, que es de Foradori, que replica casi las palabras que dijo el profesor Escarano la vez anterior, acerca de la importancia del seminario, de cómo pensaba el laboratorio de psicología en la cátedra
de trabajo en económicas, Palacios, ¿no? Y me interesaba esto, a ver si se podrán conseguir, estaría bueno tener y analizar. Él menciona acá muchas de estas monografías que hacían los alumnos, se publicaron en la revista del centro. Estaría bueno ver qué publicaban los alumnos, qué hacían. Esta es una línea de investigación que estaría muy buena continuar. Yo estuve buscando, bueno, lo que se puede así desde lejos no, pero quizás ustedes que están más cerca, algo de esto se pueda conseguir e investigar, ¿no? Porque estaban publicadas, se podrá conseguir y tomar esos trabajos, a ver qué hacían los alumnos ahí. Bueno, ¿qué fue de este laboratorio? Del laboratorio de Palacios. Bueno, y acá encontramos un expediente. Y los expedientes son muy interesantes para el trabajo del historiador, porque efectivamente el expediente tiene un fin primario, en este caso era tramitar una compra, querían comprar los instrumentos del laboratorio de Palacios, y una vez extinguido el fin primario, vamos a ver que se extinguió, la compra no se logró, pero vamos a ver qué pasó, extinguido el fin primario, el expediente tiene un valor secundario, que es justamente el valor de darnos datos, quedan registrados en un documento, datos, que de otra manera quizás se hubieran perdido. Y este documento está guardado en el archivo de la UBA y nos brinda muchos datos. Por lo menos qué había en ese laboratorio de Palacios y cuál fue el destino de ese instrumental. Vamos a ver. Bueno, resulta que el Cuerpo Médico Escolar de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires quiere comprar el instrumental del Gabinete de Psicofisiología que estaba en la Facultad de Económicas, ¿no? Y efectivamente le hace una carta al decano, está a la derecha la carta, pidiéndole, ¿no? Vallejos Meana, que efectivamente quiere adquirir, se los quiere comprar, sabe que no se usan más, este es de 1942, el expediente, saben que no se usan más y lo quieren adquirir. Gracias a este expediente sabemos qué había, porque efectivamente en el curso de ese expediente pasa por contaduría, bueno, y efectivamente hacen un arqueo de qué había, fíjense qué interesante, también sabemos cuánto se pagó al inicio, y los contadores hacen un análisis de cuánto vale en ese momento, perdiendo valor por su desuso, dicen. Bueno, muy interesante. Bueno, ahí está el ergógrafo, acá lo vemos. El ergógrafo modelo Alberti. Es decir, ya acá Alberti le había hecho una modificación. Eso se usaba mucho también, que hicieran modificaciones a los instrumentos primarios. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, piden la compra y fíjense el extracto que puse a la derecha, es donde efectivamente Alejandro Unzaín, que estaba a cargo del Instituto de Política Social en ese momento, dice que efectivamente pueden venderse, ya que por falta de personal idóneo, dice Unzaín, hace mucho tiempo que no se usan y justamente van perdiendo valor, con lo cual si hay otra institución que los puede utilizar, bienvenido sea. Y efectivamente entonces, a partir de esta propuesta, se eleva a Consejo Superior para pedir autorización para vender los instrumentos, y Consejo Superior dice que directamente se cedan a la Facultad de Filosofía y Letras. Está arriba a la izquierda, dice: la Comisión de Presupuesto que suscribe aconseja que los aparatos del Gabinete de Psicología Experimental de la Facultad de Ciencias Económicas, a que se refiere este expediente, sean cedidos a la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, que vuelvan efectivamente al Laboratorio de Psicología Experimental, al laboratorio madre, que efectivamente en ese año también estaba dejando de funcionar paulatinamente, ¿sí? Cuando llega esta indicación del Consejo Superior de que sean cedidos,
le preguntan si la sesión es una sesión gratuita o deben pagarla, y finalmente resulta que no, que se ceden de manera gratuita. Con lo cual, efectivamente, probablemente algunos de los ergógrafos que hay en la Facultad de Psicología actualmente en funcionamiento, porque nuestra querida directora del museo, Graciela Juliana, los mantiene vivos, los instrumentos funcionan, probablemente alguno de ellos sea el utilizado por Alfredo Palacios en su laboratorio. Con lo cual, bueno, este fue mi pequeña exposición, un paseo por este tema que, bueno, a mí me apasiona, me gusta mucho, y insisto, vuelvo a agradecer el haberme invitado. Obviamente las exposiciones de todos ustedes han iluminado muchísimo esta obra, que es digna del homenaje que le estamos haciendo y mucho más. Y bueno, nuevamente les agradezco y les dejo mi mail por si me quieren escribir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Florencia. Muy interesante tu disertación y pasamos entonces a las preguntas. Aprovechemos el tiempo que nos queda. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, mientras ustedes preparan la pregunta, quiero transmitirles una buena noticia. En la reunión anterior se planteó la necesidad de la digitalización de esta obra para incluso brindarla a los alumnos como consulta y texto, parte de la obra en estudio. Y el problema crucial eran los derechos de autor. Hemos averiguado que los tiene la Fundación Casa de Palacios y justamente han llamado una reunión del directorio de la Fundación para ceder los derechos a la facultad de la digitalización de la obra, así que esperemos que rápidamente podamos ponerlas en circulación. Bien, quiero aprovechar el privilegio de ser moderador y comenzar con una pregunta. Por tu exposición, lo que percibo es que Palacios, digamos, es una figura extraordinaria en muchos sentidos, pero llama la atención justamente que en algo tan alejado de lo que es común de un jurista, de un abogado, él esté haciendo trabajo experimental, no simplemente como un entusiasta, sino está basado en el estado de arte, del arte de ese momento, ¿no? Lo que vos decís. Sí, exactamente, mucho. Y no solamente Palacios, sino los socialistas en esa época estaban muy interesados. De hecho, la profesora titular de la materia en la que yo estoy, la profesora Lucía Rossi, ya tiene un artículo de hace muchos años que se llama Los socialistas y la psicología experimental, y efectivamente marca cómo en determinados momentos de la psicología experimental se acerca al socialismo. La materialidad, ¿no?, del hombre es una cuestión interesante para el socialismo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Alicia Moreau, la joven Alicia Moreau, jovencita, mucho antes de ser de Justo, fue alumna del Laboratorio de Psicología Experimental. Luego Palacios, y después lo sucede, cuando muere Piñero, Mouchet, que es un médico también socialista. Hay una aproximación del socialismo a la psicología experimental importante en esta época. Sí. ¿Y la razón de esa aproximación, cuál era? Y bueno, la materialidad, digamos, el hecho de considerar al hombre desde el punto de vista material es una de las razones importantes. Hay que tenerlo en cuenta lo siguiente. Yo dije que los laboratorios de psicología experimental en este momento eran un auge en el mundo y en la Argentina. Ahí estamos igual. La diferencia que hay entre el mundo y la Argentina es que en el mundo se extinguieron rápidamente. En 1913, cuando empieza el auge del conductismo en el mundo, de a poco fue apagando las luces de la psicología experimental.
En nuestro país, el laboratorio de psicología experimental fue mucho más longevo que en el resto del mundo. Una de las cuestiones es justamente por este sostenimiento en las teorías que sostienen la conciencia, en alguna manera, con basamento material, y que en nuestro país resultaba interesante. De hecho, Alfredo Palacios toma el laboratorio de psicología experimental como para fundamentar científicamente su planteo acerca de la jornada laboral de 8 horas. Y eso en nuestro país, eso hace que en nuestro país la psicología experimental se extienda más que en el resto del mundo. La utilidad encontrada a la psicología experimental. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eduardo, una curiosidad, una pregunta que tal vez no es muy relevante, pero yo escuché atentamente y entendí que la OIT le encarga a Palacios este trabajo. Si no entendí mal, creo que es así. La pregunta es, ¿por qué se lo encarga a un abogado? ¿Por qué le encarga esto a un abogado? No se lo encarga a un científico de la materia. Esa es una cuestión curiosa que me gustaría saber si la conoce la doctora Florencia Ibarra. No, porque la mención que hace el mismo Alfredo Palacios es únicamente esa, su vínculo con Tomás, y que justamente ese pedido o esa pregunta que Tomás le hace, a él le permite nuevamente relanzar su preocupación acerca de la jornada laboral. La vez anterior habían ahondado un poco más acerca de ese tema. Yo no tengo más datos que ese. Sí, quería observar algunas cosas que son impresionantes a la luz de que han pasado prácticamente desde el comienzo de las investigaciones en psicología experimental, ya han pasado alrededor de 130 años. Si recordamos que el primer laboratorio en América Latina es el que se instala en la Escuela Normal de San Juan, a través de un pedagogo, Víctor Mercante. No sabía nada de esto hasta que después de las exposiciones de la semana pasada y revisando nuevamente a Palacios, encontré la cita sobre la psicología de Wundt. Y Wundt llega a nuestro país en 1890 aproximadamente. Es una etapa tan fértil, tan rica, que a la vez cuando Palacios cursa en la Facultad de Derecho y está pensando en su tesis, a su vez está cursando Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras con Delepiane, que es el que introduce por primera vez la sociología en el país e incluso la Année Sociologique, la revista que dirige Durkheim, ¿no? Lo que por allí, a través de tu exposición, Florencia, aparecía como una especie digamos, de inquietud, incluso por la reciente pregunta, es que hay una serie de paradigmas intelectuales que están recorriendo nuestro país. Eso es lo central, ¿no? Por un lado, llega Wundt, pero por ejemplo, a partir de 1912, con la temprana formación de una disciplina que es la eugenesia, Palacios va a estar en la comisión para el segundo Congreso Mundial que se va a hacer en Nueva York y que no se realiza por una cuestión que ha sobrevenido la guerra. Cuando Palacios escribe ese trabajo de 1926 que vos citabas, allá hay un largo desarrollo, pero y también aparece en su libro las aportaciones de otro clásico que es Gregorio Araoz Alfaro, médico preocupado también por la eugenesia. ¿Qué sería la eugenesia en la clave de la época?
el mejoramiento de la población. Entonces, si antes se pensaba en la miseria, la fatiga y todas estas conclusiones que iban en detrimento de la calidad de la población a través de las enfermedades y de su descendencia, ahora Palacios es un individuo que también está preocupado por esta cuestión de la eugenesia. Como conclusión, dado que el tiempo tampoco es tan amplio para nosotros, no solamente tenemos la influencia de Mozo e investigadores italianos, de Turín en este caso, o franceses, sino también alemanes, y a la vez la formulación para un abogado con una especie de cultura universal, ¿no? La preocupación por este tratamiento de mejora de la población en general, no solamente de su salud individual, sino de la salud colectiva. Pienso que este seminario nos da por allí la oportunidad de seguir trabajando y pensando estas claves que vamos encontrando día a día, ¿no? En cuanto, bueno, a tu aporte, Florencia, realmente me pareció, más allá de tu humildad al finalizar, creo que ha sido bastante central para todos nosotros también. Muchas gracias, profesor. Una pregunta, porque usted se refiere a la preocupación de la eugenesia, por la eugenesia en Palacios en esta época, en la época del libro, en 1922. ¿Usted encuentra alguna referencia con respecto a la eugenesia en este libro? No. ¿O posteriormente? Sí, la referencia sería indirecta, que es el caso de Gregorio Araoz Alfaro. Araoz Alfaro es un médico especialista en tuberculosis, en prevención de la tuberculosis. En 1899 tiene un libro, el libro de las madres, que es un libro de puericultura, que lo va desarrollando luego a lo largo de la siguiente década. Incluso lo mejora, ¿no? Araoz Alfaro vive más allá de los años 1940, ahora no recuerdo estrictamente la fecha, ¿no? Bueno, la eugenesia a Palacio le está llegando, aunque él no hable de esto en su libro, le está llegando a través de Araoz Alfaro y de la conexión de Palacios en 1912 con esta disciplina que ha nacido en Europa y se está trasladando rápidamente hacia Estados Unidos. Ok, muy interesante eso, para examinar ese vínculo, muy interesante. La pregunta anterior, para mí es nuevo, ese tipo de vínculo es nuevo. Sí, sí. Acá en Argentina te voy a enviar algo que hay de los trabajos que pude consultar a tu correo. Acá en Argentina hay algunas publicaciones, algunos estudios. Sí, 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 sí. En relación a la pregunta de Emiliano Fernández, con esta observación que hacía Florencia respecto de la psicología en los años 20, o este recorrido por la eugenesia, en 1919 Palacios es un individuo plenamente vinculado con los desarrollos no solamente científicos en el exterior, sino también con la reciente Oficina Internacional del Trabajo y con su presidente. Es por ello que viene la invitación que Palacios la transfiera a la Facultad de Ciencias Económicas, a su decano. Creo que hay una nota que está publicada en La Fatiga, que es del expediente donde le habla al decano, ¿no? Como para armar un laboratorio. Pero por otro lado, ese laboratorio en el Riachuelo, en ese barquito del Pampero, remite a todos los laboratorios anteriores. A 1891 con Víctor Mercantes, 1899 con Piñero, y etcétera, ¿no? Digamos que hay una fuerte impronta de investigar a la luz de esto nuevo que había surgido a mitad del siglo XIX, que es el laboratorio de psicología experimental, y más adelante, bueno,
esto otro que viene de la fisiología, ya sea de los italianos, caso de Mosso, o de esta investigadora, Yotei. Ujú. Exactamente, sí. Muy bien, nos queda muy poquito tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, resta entonces de nuevo agradecer a los dos expositores, muchas gracias. Y bueno, pronto va a estar el video colgado en el IEP. Vamos a tardar un poquito en editarlo, así que va a estar a disposición de ustedes. Y esperemos que la fatiga digitalizada también esté pronto. Así que muchas gracias y esperemos vernos pronto de esta temática o una semejante reunida. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Muy muchas gracias, enriquecedor el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy linda la actividad. Muy bien, entonces Gracias, Eduardo, por la adiós. invitación. Gracias a todos ustedes, hasta luego. Hasta luego. Yo quería escribir, pero no puedo.